perfectamente obtener el mismo resultado, sea de desmemoria, sea de desprevisión. Fíjense quién está narrando ya. Sí, Él ya dijo. sí. ¿Quién es? El Psicólogo. psicólogo. Fíjense cómo van cambiando las voces narrativas, porque este juego está todo el tiempo en donde ustedes son coautores, pero son lectores, pero son cósimo, pero entonces toma la palabra el profesor, pero entonces, ¿no? Ok, continuamos. Psicofisiológico, ¿me quedé? ¿Sí? Ok. Concibo perfectamente obtener el mismo resultado, sea de desmemoria, sea de desprevisión, sin necesidad de la aparatosa, biológicamente cara extirpación quirúrgica que, como toda intervención química, clínica, dietética o climática, en los gustos y espontaneidades con que nacemos, es una universal ruinosa ilusión. Para no prever, basta desmemoriarse, y para desmemoriarse del todo, basta suspender todo pensamiento sobre lo pasado. Así pues, querido lector, si este cuento no te gusta, ya sabes cómo olvidarlo. Quizás no lo sabías. Desmemoriado. Solo olvídatelo. Olvídate, mira. Pero no nada más. No, pero no nada más. Ponte a dieta. Quizá no lo sabías y sin saberlo no hubieras podido olvidarlo nunca. Ya ves que este es un cuento con mucho lector, pero también con mucho autor, pues que os facilita olvidar sus invenciones. Extinguida pues su disponibilidad conciencial de previsión para 8 minutos, percibe la actualidad de que está matándolo a la máquina, pero no prevé el minuto siguiente en que será fulminado. El ritmo conciencial de las actitudes de previdencia enturnante o cíclico no es continuo. Aparte de que por el abandono deliberado del ejercicio de prever cada vez vive más en presente total. Cada vez existe menos en el instante que viene. Y fuera de que tampoco es continuo en una conciencia que no ha sufrido la técnica de ablación conciencial, hoy ya tan en uso y con tanto éxito del doctor desfuturante. Esto está increíble. Todos los nombres del doctor. Ojo, porque todos los nombres No, tienen pero es una otro, ¿no? referencia, ¿eh? Por eso los estoy poniendo. Hay un profesor de psicología que es el doctor desfuturante, pero luego lo va desdoblando. O sea, ese doctor es muchos personajes. Por eso lo estoy apuntando ahí. Seudónimo del bien conocido médico extirpio Fíjate. temporal. Extirpio. Y que al final nunca vas a saber quién es, porque Ahí, el Pedro verdadero Gutiérrez. nombre es Víctor, pero el verdadero nombre no lo conocemos. Exacto, exacto, te va llevando, ¿no? Entonces, extirpio temporalis. Ajá, en que también se oculta, pues su verdadero nombre es Exciso Aporvenius, que tampoco es definitivo, porque el verdaderamente verdadero de sus nombres es el de Pedro Gutiérrez. Denuncio por lo demás, y a pesar de lo encantador de la acción de este cirujano, que se apropia de todos los provenires que extirpe, con lo que ocurrirá que ningún contemporáneo tendrá el gusto de asistir a sus funerales. 2. Es artístico aprovechar este momento, como todo lo que se preste, para insertar cuanta comparación o analogía acuda a la mente, por ejemplo, que el doctor hacía en este caso lo que el sastre con el cliente que se va con la ropa nueva puesta y tira la vieja, porque para la literatura de todos los tiempos la comparación tiene su uso tan frecuente que se podría decir, en lugar de está escribiendo, está comparando. Fíjense, entonces ya nos está diciendo cuál es su postura ante la literatura. Y eso tiene que ver con escuelas críticas, en donde dice que ustedes van a producir más literatura en función de que lean literatura y no de que se sienten en la fuente de los comunicólogos, con todo respeto a los comunicólogos. ¿Sí me explico? O sea, generas más literatura. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la literatura es autorreferencial. En la medida... Pues es todo el arte. Siempre cuando todo es arte te comparas con alguien más y tú dices el mío es mejor por tal, el mío es diferente por tal. O sea, siempre te comparas. No, o incluso cuando estás aprendiendo, los grandes pintores decían, a mí me gusta tal cuadro, y lo copiaban y lo comparan, y ya que lo logran copiar a la perfección, hacen lo suyo. O sea, ¿no? Mímesis, otra vez, reproducir, pero lo que nos está diciendo, la literatura es autorreferencial. Con Juan vimos una cosa Sí. de, por aquí está,
de que había como 3 categorías de Sí. los inventores Ajá. y luego, Ah, sí. ay, ¿se acuerdan cómo eran los otros? Los maestros Ajá. y los otros eran los, ay, Disolvían todo. Había uno que era como. disoluctores, me parece, una cosa así. Disruptores, ¿no? Algo así. No, los No. disruptores eran los maestros en realidad. Bueno, eran estos otra categoría que lo que hacía era repetir lo que hacían. Eso. Entonces, los inventores eran como los que habían creado algo nuevo, los maestros eran los que dominaban las técnicas, pero aparte innovaban de alguna manera, y luego estaban los que... Diluidores. Diluidores, justo. Y entonces, nada, como que eran esas 3 categorías, pero yo le decía, claro, es que todos son diluidores en algún momento, que eran los que repetían y repetían, y ya después quizás se vuelven inventores, ¿no? Pero es justo esto que dices, ¿no? Y los De las... O sea, quieren escribir, sean grandes lectores Claro, de literatura. claro. Obviamente no, pues todos los grandes ¿cómo se llama? Escritores son grandes lectores, todos ubican a todos los autores de la vida perfectamente porque de algo que se tienen que agarrar. A mí los alumnos de primer semestre siempre me dicen, ¿no? ¿Por qué estudias letras? Porque me gusta escribir. Pues, nuestro programa no es para eso. Pero tiene que gustar leer. Lo que sí hacemos es formar lectores profesionales. Y una consecuencia tal vez sea que seas un buen escritor. Pero eso no está incluido en no hay ningún programa que te garantice que vas a ser un gran escritor, porque depende de muchísimas cosas, del mundo editorial, de bla, bla, bla. Lo que sí te podemos garantizar es hacer lectores profesionales. Y algunos, en consecuencia, serán grandes escritores, pero no al revés, ¿no? Esto está puesto de manifiesto aquí. Así es. Pero también podría ser que, por ejemplo, yo como lo veo es que de ahí sale la literatura, o sea, de gente que se compara y que sabe, o sea, lee y puede escribir. Porque según yo, ahorita, o sea, no sé, que una regalaron un libro pésimo, que yo dije, cualquiera lo pudo haber escrito, o sea, es que realmente esto no aporta nada nuevo, o sea, hasta yo lo pude haber escrito, no necesitas tener como conocimientos. Pero es lo mismo que el arte contemporáneo Pero, de pues, de Polo, pero- ¿no? Action painting, ay, yo también pude haber aventado. Pues sí, pero no, ni fuiste a Polo ni lo aventaste. Pero, o sea, lo que yo digo es que la gente que yo considero como que sí es literatura es la gente que justo sí está preparada y sabe lo que está escribiendo, o sea, no está escribiendo por escribir, sino que sabe qué está haciendo, ¿no? Yo creo que sí, porque hay mucha, específicamente en la literatura, al ser un arte, hay una técnica. Y eso no lo podemos quitar, no lo podemos obviar, ni lo podemos pasar por alto, ¿no? Ahorita yo tuve que leer por 4ª vez y lo gocé inmensamente el libro de Fernanda Melchor, de Temporada de Huracanes, y hay muchísima técnica narrativa detrás, ¿no? Y es justo gente que leyó y leyó y leyó y leyó y Es aprendió. una gran O lectora. sea, yo creo que esa es la diferencia entre la literatura y la que no es literatura. Los autores que no están preparados y los que sí. O sea, realmente no es tanto el contenido, sino es la técnica. Así es. Y ella misma lo dijo en Twitter, ¿no? Que gracias al FONCA es que pudo, y a la Escuela de Escritores, es que pudo escribir esa novela. Es una gran novela, en verdad, si pueden leerla. En verdad es un huracán, Yo con el creo mismo ritmo de un huracán. O sea, empieza como así en planito, luego te mete al huracán, luego hay una suerte de ojo de huracán en donde el ritmo de la narración, que tiene que ver con la puntuación, ahorita que baja, y luego otra vez huracán y luego te avienta para allá. Es muy interesante la estructura narrativa de esta mujer. Tal cual. Ok, continuamos un poquito más porque me interesa digo, no vamos a acabar, pero quisiera ver hasta dónde llegamos con Sí. esto y con... Informo de paso, dato útil para el lector, que el doctor desfluturante tiene esperanza de perfeccionar la operatividad psicoextirpativa del gran capítulo de la nueva cirugía conciencial, extendiéndola a la extirpación de pasado. Cuando éste se cumpla y lo aprovechen todos los que quisieren no haber vivido jamás ciertos hechos, quizá un buen cuento, ojalá este lo fuera, ojalá lo eligierais, sería suficiente recreo para olvidarlo todo a lo largo de la vida. El lector desfuturado y también desanteriorizado vivirá así cada momento en el volver a leer mi cuento. Me sería deudor del privilegio dignificante de ser persona de vivir de un solo cuento. Dejo la pluma al lector No, para ya que- es su responsabilidad. Y regresamos al cuento. para que escriba para sí lo que yo no sabré describir. La locura, el espanto, el desmayo, el estrujarse por el deshacimiento mientras es arrastrado, el horror de ser sentado en aquella silla y maniatado, y en ese rostro, en su semblante, la aparición de una aurora de felicidad, de paz,
por haberse agotado los 8 minutos de percepción de futuridad. 2 minutos antes de expirar ajusticiado, cesa su representación. Cómo el terror vive de lo que va a suceder. Agotado, el turno de 8 minutos de previsión se queda sonriente, tranquilo, sentado en la silla eléctrica, y en ese estado es fulminado. Porque ¿cómo acaso no lo hemos dicho y lo requiere urgentemente la composición inventiva de esta narrativa? La impulsión previdente de 8 minutos era seguida de una pausa de otros tantos minutos de absoluto reino del presente. Es así que la víctima de la máquina de electrocución, y nuestra víctima también, pareció con la más plácida de las sonrisas. Pereció. Será el lector... Ya los responsabilizó de cómo se va a morir y ahorita te dice, no, toma esta tu pluma, está súper consciente del recurso y está súper consciente de que somos responsables. Y lo dice de la muerte de Cosimo, ¿no? Y será el lector. Será el lector el po que yo no alcanzo a hacer en este trance espantador seguido de beatitud. Y es artístico describir con palabras y gesticulaciones en textos literarios. Está muerto ahora sin haber experimentado el tormento agónico, sin ninguna pena, sin ningún esfuerzo de evasión, como si fuera a comenzar una mañana cotidiana de su eternidad de presente. Yace Cosimo Schmitz, muerto, y 15 días después el tribunal hace la declaración rehabilitante siguiente. Un conjunto de fatalidades sutilísimas que ha obnubilado la mente de este tribunal lo ha incurso en un fatal error sumamente lacerante. El infeliz Cosimo Schmitz era un espíritu inquietísimo y afanoso de probar toda novedad mecánica, química, terapéutica, psicológica que se da en el mundo. Y así fue que un día se hizo tratar, hace 15 años, por el aventurero y un tiempo celebrado sabio Jonathan Demetrius, que sin embargo de su cinismo efectivamente había hecho un gran descubrimiento en histología y fisiología cerebral y lograba realmente por una operación de su creación cambiar el pasado de las personas que estuvieran desconformes con el propio. 3. Con perdón del tribunal, aporto esta pregunta de colaboración científica. ¿Trasplantándoles tejidos corticales de individuos alegres? Tal técnica sería muy eficaz, pero por ciertos riesgos se ha prohibido destapar simultáneamente cierto número de cráneos, pues en la precipitada adjudicación de nuevas conciencias podría haber equivocaciones, como ha ocurrido, y que a quien no quisiera tener futuro le trasplantaran uno de un siglo. A un consultorio cayó el ávido de novedades Cosimo Schmitz, infeliz, protestó de su pasado. No, sigue. La cita sigue. Ay, a mí me pasó eso la primera vez que lo leí. No, es que sigue. Igual, me subí y lo dije, no, esto sí. Otra vez, y entonces ya tenemos Es que está a bueno. Guy de Maupassant, a Poe y a 2 críticos literarios. En fin, podría citar a Ramón y Ramón y Cajal. Cajal, pero con Ramón y Cajal no basta. Hay muchos otros autores y cansaría. Ramón y Cajal era doctor, Es uno ¿no? mismo. Es uno mismo, es una sola persona. Sí, Los sí, dos sí, son pero uno sí, yo mismo. sé, pero era doctor, ¿no? Era médico. Pero Pero entonces está haciendo una suerte de cita de autoridad, que luego es un recurso borgiano y se le reconoce a Borges, pero ya con anterioridad lo hacía él. Hace estas citas de autoridad y entonces dice, no fui yo, fue él. Okay. En fin, podría citar a Ramón y Cajal, pero con Ramón y Cajal no basta. Hay muchos otros autores y cansaría mucho al lector, aparte de que no me gusta mucho que en unas pocas páginas el lector termine sabiendo más que yo. El respetable tribunal me observa qué mal puedo controvertir el orden o idoneidad de sus considerandos cuando yo presento la más enrevesada serie narrativa y digo lo primero al último y lo último al principio. ¿Qué es lo que está haciendo en el Como cuento? digo una cosa, digo otra. Pero es lo que está haciendo el cuento, además. Le está cambiando la estructura temporal, ¿no? Okay. Admito, pero no se advierte que la técnica de narrar a tiempo contrario, cambiando el orden de las piezas de tiempo que configuran mi relato, despertará en el lector una lúcida conclusión. Diremos que lo sensibilizará extraordinariamente para simpatizar y sentir en el enrevesado tramo de existencia de Cosimo. Sería un fracaso que el lector leyera claramente cuando mi intento artístico va a que el lector se contagie de un estado de confusión. Ahí sí ya acabé la cita, ¿no? No, usted sigue, ¿no? ¿Sigue?
No, ya se acabó. se acabó. Pero entonces Sí. ya claramente nos dijo, yo lo que quiero es confundirlos. Y tengo todos estos recursos, el paréntesis, la nota a pie de página. Y luego dice, si no entiendes está bien. Yo cuando leí eso ya fue como, ay, bueno, ya vale, o sea, cero me voy a complicar. Claro, y te lo dice. Porque ajá, él está diciendo, si no entendiste es porque es mi intención, dije, va. Tan Entonces yo argentino. me quedo con eso, le dejo Y está de- bien, ojo, y además nunca han leído el decálogo del lector que dice que tienes derecho a no terminar un libro, tienes derecho a que no te guste, ¿no? Hay un decálogo que está que es muy simplote, pero a eso está apelando de alguna manera, ¿no? O sea, te quiero confundir a través de los recursos textuales. Entonces, si no entiendes, no importa. Y yo dije, como, ay, o sea. Claro, pero por supuesto, y está bien. Ojo, porque entonces el horizonte que tú vas armando es el tuyo y está bien. Pero entonces tienes que decir, ok, aquí tengo permiso al autor de soltar y sueltas. Eso puede ser incluso por cambios de capítulos. Eso puede ser incluso, o sea, eso está pautado de diferentes maneras. Pero él está tan consciente del recurso que te lo deja ahí, pum. Así como te dejó la pluma y te dijo, ahora tú estás a cargo de la muerte de este muchachito, porque yo ya no me voy a hacer cargo. Y entonces la muerte se vuelve obscena. Ahora te dice, si no lo tienes, no hay bronca. Porque aquí estamos hablando de teoría literaria, de crítica literaria, de intertextualidad, de Cosimo, de tu teoría de la recepción, de tú como lector, autor, ¿no? O sea, no es un cuento así como fácil. Ya, pues, continuamos. A su consultorio cayó el ávido de novedades Cosimo Schmitz. Infeliz, protestó de su pasado vacío y rogó a Demetrius que le diera un pasado de filibustero de lo más audaz y siniestro, pues durante 40 años se había levantado todos los días a la misma hora en la misma casa, hecho todos los días lo mismo y acostándose todas las noches a igual hora, por lo que estaba enfermo de monotonía total del pasado. Desde allí salió operado con la conciencia añadida, intercalada a sus vaguedades de recuerdo, de haber sido el asesino de toda su familia, lo que lo divirtió mucho durante algunos años, pero después se le tornó atormentador. Cumple al tribunal en este punto manifestar que la familia de Cosimo Schmitz existe sana, íntegra, pero que huyó colectivamente atemorizada por ciertas señas de Besania de Schmitz, ocurriendo esto en una lejana llanura de Alaska. De allí provino a este tribunal la información de un asesinato múltiple que no existió jamás. Ok, un paréntesis. ¿Alguien sabe quién es Demetrius? ¿No? ¿A nadie le suena? A ver, el cuento funciona exactamente igual, pero hay un Demetrius que es muy famoso, que es como decir casi, para ciertos estudios, es como decir la Beatriz de Dante, ¿no? Demetrius aparece en un cuento de Hoffman que se llama El hombre de arena o El arenero, que analiza Freud para generar sí, su sí. teoría de lo De lo siniestro. siniestro. O de ¿Cuándo lo se habló omi- de él? O de lo ominoso, ojo. No, pero la teoría de los sí, es cierto, Sí, sí nos habló de nos La habló teoría de de- lo de lo fantástico. Exacto, la teoría, esto es bien importante, la teoría de Freud que genera en torno a lo ominoso, que luego nosotros traducimos como siniestro, bueno, más bien los argentinos y lo adoptamos nosotros, pero es lo ominoso como tal. Lo ominoso es un análisis de un cuento. Este cuento es un cuento de Hoffman, de T.H. Hoffman, que se llama El hombre de arena o El arenero, y ahí aparece Demetrius. ¿Ok? Y se vuelve muy importante en el pensamiento europeo, occidental, de toda esa época, porque acuérdense que además el vínculo entre Argentina... Son como europeos. Exacto. No, y específicamente los estudios freudianos y bla, bla. De hecho, hay dos grandes traducciones a nivel mundial con las cuales seguimos consumiendo Freud. Una es la traducción francesa y otra es la traducción argentina. Y se vuelven importantísimas para el pensamiento occidental las dos. Y dicen cosas diferentes. Porque ese es el problema de las traducciones. ¿Qué traducimos cuando traducimos? Y imagínense en un poema. ¿Qué traduces? ¿Las imágenes, el sonido o el concepto del poema? ¿Por qué no puedes traducir lo mismo? Entonces, no es piénsenlo desde este punto de vista. En literatura no existen los sinónimos, ni existen las traducciones, ni por favor existe para su ensayo que me digan, es que el autor quiso decir, no, pues quiso decir lo que escribió, porque por eso lo escribió así.
aunque apunte intencionalmente en un sentido hacia un lado, lo que quiso decir fue lo que escribió, no otra cosa, porque así lo escribió y así lo publicó. ¿Estamos claros? Entonces no hay traducción, ni sinónimos. Y por eso hay escuelas teóricas que hacen específicamente teoría de la traducción. Porque si es un punto de partida, es una suerte de qué? Pues de mímesis, de un trabajo previo, ¿no? Ok, continuamos. Confiesa, pues, el tribunal que si Cosimo Schmitz fue un total equivocado en sus aventuras quirúrgicas, mas lo ha sido el tribunal en la investigación y sentencia del terrible e inexistente delito que él confesaba. Pobre Cosimo Schmitz, pobre el tribunal de Alta Caledonia. O sea, ustedes. Vivir en recuerdo lo que no se vivió nunca en emoción ni en visión. Tener un pasado que no fue un presente. 4. Estamos bastante descorteses en retomar la pluma después de habérsela pasado al lector. O sea, se las quitaron, ¿no? El mundo no tiene al lector de un solo cuento, inmensa dignidad, pero tampoco al mágico autor de un cuento de solo de él vivir. Yo, lejos de roñarme y menos con la muestra de investido de la dignidad máxima de autor de aquel cuento único, he aspirado modestamente sí a vivir de un solo cuento. Quizá no lo he logrado. Desprendido ahora ante el lector de toda vanidad en este encantador aspecto, admito que por momentos he creído advertir en este escrito mío algo muy parecido a cuento dejado de contar, pero me decidí a publicarlo, no obstante su alto valor científico. Además, no confunda, lector, cuento dejado de contar con lo que resulta de un no seguido contar. Tristes tú y yo, lector, ni tuviste de mí el cuento de vivir, solo de él, ni tuve yo la fortuna única de vivir de solo uno de otro. Ya se acaba ahí la cita, ¿verdad? Sí. Oh, aquel día, entre pavor y delicia, con qué pulso apretó el arma. Toda su familia, hasta los 40 años, un pasado, ahora otro, la memoria de otro ser bajo las mismas formas del cuerpo. Quizá más tarde este presente habrá sido nunca suyo. Tendrá con un nuevo toque en su mente ya dócil otra fragilidad de haber sido un héroe, un químico. Moverá los brazos de cuando exploraba el Sudán o Samoa, Jonathan Demetrius, enamorado de toda felicidad, plástico de las dichas de dar recuerdos amorosos a los que fueron presentes de lágrima, con suave ciencia y dulce ternura, se ingeniaba en la adivinación de cada alma. ¿Qué es lo que usted desea? Y leíale a Cosimo las páginas más terribles del filibustero Drake, de Morgan o del amante de Recaimer. Pero preferiría haber sido, lo será. Entonces, usted se fija que la operación consiste en leerle literatura de piratas. Y entonces lo hace creer a través de la lectura que es lo que hacemos nosotros además en nuestra vida, ¿no? Hay un punto en él, precisamente en la actualización del texto, que hacemos ese horizonte. Y entonces, por ahí Dolores... Cuando dice lo del pobres todos, no se refiere también a eso, como a esa idealización de los personajes y del libro y de que no es tu historia, o sea, como ese límite, esa manera de involucrarse del lector. El lector siempre se involucra a nivel de recepción, aunque ustedes no quieran, aunque ustedes quieran solo irse a través de las palabras que están aquí, su horizonte, así como el ejercicio que hicimos del círculo, óvalo, bla, 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 su mente solita lo llena y lo va a llenar precisamente con sus horizontes personales, con su historia, con sus miedos, con sus temores, con su educación, con sus deseos. Es lo que decía casi al final el texto de Eagleton. Así es. O sea, se vuelve la recepción. O sea, a ver, cuando ustedes leen este cuento es de ustedes, no es de Macedonio. Porque ustedes le están poniendo su horizonte de lectura. De hecho, Dolores Castro, que es una poeta que ya tiene más de 86 años, extraordinaria, que sigue escribiendo, sigue viva y es maravillosa, ella dice, mis poemas no son míos, mis poemas son del que lo lee. Y lo dice con esta conciencia absoluta. Porque entonces, si ella habla de un amor o de un desamor,
Pues tú te imaginas a un amoroso tuyo, no de ella. Tuyo, como lo del perro, el ejercicio, por eso empezamos en el ejercicio del perro. Todos me describen un perro que tiene que ver con su horizonte. Y entonces interpretan perro desde su horizonte. Entonces a veces el perro puede caber aquí, pero a veces el perro puede ser de este tamaño, ¿vieron? Y eso no podemos desaprender o no podemos borrar nuestro horizonte. Lo que pasa es que en el momento de la lectura estamos en un absoluto presente. Siempre, siempre, siempre aquí y ahora. Si no, no leemos. ¿Sí? Más o menos. Entonces, si se fijan, tiene 3 columnas vertebrales este cuento, que son muy importantes. Una es la historia de Cosimo y bla, bla, bla. Otro es lo que él piensa de la teoría del cuento. Y otra es toda la teoría de la recepción o de la crítica que se va haciendo del cuento como género, ¿no? Y si se fijan, además, este personaje que es interesantísimo, que es desfuturante, pero es desanteriorizador, pero es Demetrius, Pedro Gutiérrez, que puede ser quien sea, pero es el extirpo temporalis, pero es también todos los personajes. O sea, es un personaje que es un multipersonaje, ¿entienden? O sea, que puede ser cualquier personaje de cualquier cuento, finalmente. Algo que les haya costado trabajo, más allá de, ya que una vez les dio permiso de, si no me entienden, no importa. Es muy liberador que te lo diga el autor. Sí, A ver. porque yo estaba pensando como lo voy a volver a releer la primera parte porque me perdí. Y entonces estaba acabando, pero decía, igual, siento que no le entendí. Y cuando leí eso, como de, si no le entiendo, no hay problema. Como de, pues ya, o sea. Claro, fíjense qué importante, no hay problema. Cuéntame cuál fue tu experiencia de lectura. Ok, no lo entendí, terminaste y había cuento. Sí, pero pues ya dices, o sea, como que ya lo disfrutaste, o sea, ya no fue como un reto mental, como luego hay cuentos, o sea, historias, que como que la intención no es tanto divertirte, sino como hacerte un reto mental, pero, o sea, pero como malo, entonces estás ahí leyendo y no entiendo, y lees y no entiendes, entonces aquí fue como de, ay, no entendí la primera parte porque la leí rápido, y dije, me voy a regresar, y luego cuando te dice, ay, si no entendiste no hay problema, dije, ya, pues para qué le batallo, o sea, no me voy a regresar. Y luego es un ejemplo precioso que es cuando habla de la música de fondo, ¿no? Que es irrespetuoso Sí, del piano. callarte y escuchar el piano. Se vuelve, fíjate. Sí. se No, que vuelve- te pidan, que el que toca te pida, Sí, que sigan hablando, no, que te pida que hagas, que sigas con tus actividades para que él pueda tocar el piano, Pero o sea, que como entonces es siendo una amable pero es una mientras grosería. violenta tu Ajá, es una momento. grosería, pero te dan permiso de ser grosero. Entonces es esto, porque dices, no me entiendes, pero te doy permiso de que no me entiendas y que te valga. Fíjense cómo conoce el recurso entonces de la lectura, como lectura. Entonces, no es, las palabras que utiliza para crear esta diégesis no son gratuitas. Va acomodando los ladrillos de una arquitectura diegética en donde es verosímil, pues sí fue verosímil, la verdad es que no lo dudamos mientras lo leímos, pero tiene estas 3 columnas vertebrales que van de lo teórico a lo científico, ¿no? Y aquí podemos decir, claro, sí, hay citas de autoridad de un doctor, de un autor como Poe, de Guy de Maupassant, de bla, 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 y esto luego lo perfecciona, no lo inventa, lo perfecciona, haciendo un poco de eco con lo que decías de los 3 tipos de autores, ¿no? Borges diciendo el autor Borges, que no es Borges autor, es Borges personaje, pero el recurso de cita de autoridad lo está tomando. Y entonces le creemos. Nada, pensaba como en lo que decían de repente, y que es una comparación burda, pero en lo que decían los modernos de quitar el aura al arte, ¿no? Y la aureola de la divinidad. ¿Todo el mundo Entonces, entiende el concepto de aura en el arte? Supongo que sí, ¿no? ¿No? pues lo vimos un poquito con Baudelaire, que Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es el aura en el arte? pues esto que le da como la grandeza. Como ese excedente de Sí, sentido. de como, que es, ¿no? de que es superior al Exacto. resto de las cosas porque es arte, ¿no? Y que la poesía es poesía, entonces es como otra cosa magnífica, divina, Pero que luego tiene viene la era de la inspiración. reproductibilidad y entonces llega la cámara y ya le partió la madre a la obra del arte. Piénsenlo porque pasa lo mismo en la literatura. Y la belleza de la pintura, etc. Exacto. Bueno, eso. Entonces siento que lo que hace Macedonio es justo como una cosa muy similar, ¿no?
como quitarle todo ese peso a esto que habíamos construido del cuento y Exacto. decirnos, muchachos, no, o sea, no es para tanto, ¿eh? Ustedes escriben, yo escribo, todos escribimos, pero al mismo tiempo es muy complejo, es muy innovador, es como... La estructura se vuelve, Sí. o sea, cómo te lo está explicando se vuelve innovador, Sí, claro. justo. Y no es fácil de leer, o sea, es muy retador, pero al mismo tiempo justo lo que está queriendo hacer es como, muchachos, o sea, ¿saben? Todo esto que les han contado de que así debe ser y de que, miren, ¿no? No sé, como que me recuerda justo a eso que querían hacer con la poesía, cuando dejó de ser verso, entonces la prosa, y entonces verso libre La prosa y tal. poética, el verso libre, Justo, hay que justo. quitarle estas Como empezar a formas. romper con las estructuras pasadas, ¿no? Exacto. Y el aura se vuelve sumamente importante. Voy a poner un ejemplo. Seguramente muchos de ustedes, primero, o probablemente ni siquiera la han visto y no importa, pero seguramente tenían la referencia cultural de la Mona Lisa en su imaginario, ¿no? Y ya la habían visto 60 veces en tazas, en playeras, en bla, bla, bla. Y de repente un día llegaron y se enfrentaron a la Mona Lisa. ¿Y qué les pasó? Que es chiquita. Es lo primero que todo el mundo dice. ¡Qué chiquita! Y tanto, ¿no? The Big Fuss por esta cosa. Y Ni bla, la bla, puedes bla. ver, manda tanta gente ahí que ni Es siquiera algo se puede como el ver, Guernica. o sea... No, bueno, ahí en datos sí en invierno a punto de que cierren el museo. Yo fui en invierno, ya estaban corriendo los Sí, pero franceses. ya, Había dos chinos, bueno, no sé si eran chinos, pero eran y yo decía, ¿no? Y ya no tenía aura. Y tiene que ver con la reproductibilidad, digamos, que eso en el arte fue posterior a que sucediera en la literatura, pero a la literatura eso no le da miedo porque siempre podemos contar los mismos temas de formas diferentes, ¿no? Pero en cambio la Mona Lisa ya la vimos en la taza, en la mochila, en la playera, en las rejas de Chapultepec, llévelo, y va perdiendo precisamente cierta aura. Es como esa metáfora de las que les hablaba, que se va desgastando y entonces la metáfora ya no nos apunta a un tercer significado, ya no tiene un aura y solo significa eso, que significa como la pata de la mesa. Ya, es una catacresis, es una metáfora muerta. Porque tiene otro libro que se llama precisamente La metáfora viva. ¿Qué pasa en la literatura para que esas metáforas sigan vivas? Porque sí pasa algo. Es un libro muy complejo, pero vale la pena, ¿no? Y habla precisamente de qué es lo que sucede en el texto para que las metáforas puedan seguir vivas, puedan seguir vigentes, puedan seguir, digamos, con un nivel aurático o con un nivel de aura, que apunten a un otro significado que no está en sí mismas, sino a un excedente de significado y de sentido. Pues es el lector, ¿no? O sea, porque en una obra de arte ya la viste y ya es como, o sea, ahí es eso, pero tú no lo puedes como interpretar como se te dé la gana, porque tú no la estás pintando. Pero una lectura, aunque sea viejísima, tú la lees con, o sea, con tu experiencia. Y tú la estás co-creando, la estás leyendo. Llegaste exactamente al cuid del asunto. Ustedes siempre, así como ahorita les dijeron, aquí está la pluma, siempre son co-creadores en el momento de leer. Porque no pueden obviar ni desaprender lo que ya aprendieron. Ahora, la invitación es a ver cómo está estructurado ese universo diegético para ver si entonces ese universo diegético les puede dar la posibilidad de un goce estético o no. Habrá unos que sí, habrá otros que no, pero hay que buscar en dónde está, porque entonces ya no van a ser lectores de anécdotas. O sea, ya no va a ser la historia de amor nada más, o no va a ser la historia de lo viejo en contra de lo nuevo, o no va a ser la historia del amor imposible, sino cómo está narrado eso que está narrado, y a partir de mis capacidades lectoras voy a actualizar ese texto. Y entonces ese texto en serio es suyo. En serio no es del autor. El autor es un constructo cultural. El autor no existía, ¿no? Hasta que llegó un fulanito inglés y decidió poner el nombre de Perenganito, porque además hasta era de mal gusto decir que lo había escrito. O sea, era mal visto, ¿no? Decían, esto es de Eduardo. ¿Por qué? Pues porque Eduardo era el que transcribía, o Eduardo era el editor.
todavía tampoco existe la figura del editor, pero también es un constructo. Entonces, la invitación de esto es, efectivamente podemos hacer un análisis del texto, efectivamente podemos ver estas 3 columnas vertebrales narrativas, por llamarlas de alguna manera, pero efectivamente ustedes se tienen que hacer responsables de su parte como lector. Por eso la literatura, por eso seguimos leyendo Dante, y por eso seguimos leyendo a Lorca, y por eso seguimos leyendo, y lo vamos a seguir leyendo históricamente. Porque cada lectura es una lectura nueva o una co-creación diferente. Es precisamente lo que dice Eagleton sobre Shakespeare, ¿no? O sea, que puede llegar, en el imaginario puede llegar una sociedad en la no que... encuentren sentido, ¿no? Exacto, en la que deje de encontrar el sentido. Y en verdad no va a haber sentido, ¿eh? O sea, va a haber un grupo social que diga, neto, esto era tan importante, o al contrario, también lo dice, ¿no? Leer un letrero en el metro de London. y se puede leer como literatura. De Londres. Por eso es que las obras pierden vigencia. Pierden vigencia. Bueno, así se les dice. Sí, lo dijiste muy bien, María Fernanda. Pierden vigencia, pero eso no hace que sean menos artísticas o que carezcan de técnica. Macedonio es un ejemplo. Durante años se negó la existencia de un macedonio. No existía. Macedonio se empezó a estudiar hace menos de 11 años. ¿De qué año es este cuento? No me acuerdo. Sí, pero de hecho me lo dijo el de Gandhi, me dijo, a ese solamente lo conoce Borges. Porque fue su maestro. Yo busqué la novela, ni siquiera la del museo de la novela nueva. No, Sí, no la en línea. ¿En dónde? En línea. Pero en Amazon, sí, no, Sí. porque yo busqué, o sea, pero Sí, así sí. como era la librería, no. Ah, no, a ir a la librería no. Porque además hay un proyecto, ya con esto los dejo ir, perdón, el paréntesis. Él tenía un proyecto que quería que se publicaran juntas y se murió antes de que Macedonio de la última Ah, porque novela. aparte la novela se publicó 15 años después o algo así, ¿no? Exacto. Y entonces hay todo un proyecto en torno a esto, pero sí se puede encontrar en línea. Y hay los macedonianos que son muy nuevos. O sea, ahorita le están dando un peso a... En Argentina seguro sí se consigue, ¿no? Sí, no creas que es tan fácil, pero sí se consigue. En línea es mucho más fácil. Okay. La propuesta es, la siguiente clase comentamos brevemente a Eagleton, o sea, los puntos que les haya interesado a Eagleton o las dudas que tengan de Terry Eagleton, de ahí retomamos, ¿les parece bien? Nada más para decir como bullets, estos son los puntos de interés de esta lectura y continuamos con otro cuento. ¿Quieren leer aquí un cuento o quieren leerlo en casa y lo comentamos? Puede ser hasta las dos Casa. cosas, digo, como quieran. Sí, el Pero- que quiera lo lee en Pero casa. nada, es Ahorita. bonito también leer aquí porque vamos haciendo pausas y comentando. Vamos a Pero hacer como esto. ustedes- Voy a ir a un cuento que muy Las dos probablemente cosas. todos conozcan, pero una vez habiendo leído al maestro de Macedonio, podemos leer desde un punto diferente al siguiente lector, a este cuento que es, vamos a leer Las ruinas circulares de Borges, que yo estoy seguro que todos ya lo han leído. Vamos a leerlo, así como dijimos, efectivamente, muy bien puntualizado, está cerrado. Entonces ya no es cualquier lugar. Vamos a leer Las ruinas circulares. Lo puedes leer para que todos veamos la misma versión en Ciudad Seba. No, ¿Ok? Hay un sitio en internet que se llama Ciudad Seba. Sí, o sea, donde saca todo mundo. Bueno, ahí yo en la secundaria saca todo. Sí. Bueno, todo es gratis. Bueno, ahí está, y es gratis. Entonces, para que todos veamos la misma versión, incluso se pueden conectar aquí. Vamos a leer Las ruinas circulares en Ciudad Seba. Ahí no importa la edición. Creo que tiene por ahí un errorcito. Pero entonces vamos, la próxima clase empezamos con los puntos que a ustedes les parecen relevantes de Eagleton y leemos aquí Las ruinas circulares, pero atentamente. O sea, vamos a hacer... Cooler ya no. Sí, pero después. ¿Cuál O sea, era ese? Porque siento que sí lo he leído, pero no me acuerdo. ¿a qué? Las ruinas circulares. Ah. El uno que llega a soñar a un ¿De qué hombre. página? Pero entonces no, Ah, ya, ya, Algo ya, así ya. leíste. no leemos lo de Bullet al cero. Empiezan a leer a Cooler. Empiezan a leerlo porque Cooler está vinculado, tiene una postura diferente a Eagleton. Y está bien que lo empiecen a contrapuntear. Lean a Cooler y la próxima clase, aquí para clase empezamos con los puntos de Eagleton
hacemos ruinas circulares, cool. ¿Les parece bien? Les prometo llegar un poquito antes, pero no. Muchísimas gracias por mi té. De verdad, muchas gracias. ¿Les parece bien que hagamos eso? Perfecto. Ok, muy bien. Le echó cocaína. Gracias. Ahora yo tengo mi trabajo. Le puso cocaína y se lo tomó. Que estés bien. Le puso cocaína y se lo tomó. Yo los entrego mejor.